Saludos, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de YE, un capítulo más de la Y asturiana, noche del 24 de febrero. Tiempo, por tanto, para comentarles, primero de nada, pues cuáles van a ser nuestros contenidos de hoy. Un programa, el de hoy, en el cual tendrán especial relevancia los jóvenes, ya que iniciaremos el programa con ellos y finalizaremos también con ellos. Comenzaremos hablando de economía y empresa, de apuestas empresariales en Asturias a cargo de los jóvenes empresarios agrupados en la asociación AGE Asturias. Tras ellos continuaremos hablando de cultura con los responsables de la revista Vivir Oviedo, que como saben ya tienen en puertas el galardón que organizan cada año, el galardón ovetense del año. Haremos un repaso por esa cara menos conocida de la historia, de mano de un profesor precisamente de historia, de José María Rodríguez, y finalizaremos con el trabajo que han realizado en una facultad, en una escuela de Gijón, en la Facultad de Gijón de Ingeniería Mecánica. Es un trabajo que han realizado 11 alumnos en coordinación con un profesor, un trabajo que, como van a ver, una vez finalice el programa, se van a quedar con esa idea. Muy pronto, pilotos como Jorge Lorenzo lo van a poder utilizar en sus motos en las grandes competiciones. No les adelanto más, cabecera y comenzamos. Hubo quien dijo en una ocasión que el futuro está en los jóvenes. Vamos a conocer a continuación si el futuro empresarial de nuestra región pasa precisamente por los mismos, ya que vamos a hablar de AGE Asturias, la Asociación de Jóvenes Empresarios en nuestra comunidad autónoma. Para hablar de ello se encuentra con nosotros su vicepresidente, el vicepresidente de AGE Asturias, Nacho Calviño. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es AGE y de qué se ocupa? AGE es una asociación nacida ya en 1985 en el Principado de Asturias y nuestra función es aglutinar a todas las empresas o a cuantas más empresas tengamos en Asturias jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes hablamos de empresas de menos de 40 años, con sus socios o fundadores que tengan menos de 40 años, y agruparlos en una asociación empresarial de todo tipo, que toque todos los sectores que tenemos en Asturias. ¿Con cuántos asociados cuentan en la actualidad? En la actualidad, a fecha de hoy, contamos con 263 asociados. Como le decía antes, de todo tipo de... De todos los sectores, ¿no? Todos Está los sectores. Diversificado, podemos decir. Es una asociación sectorial. Perdón, no es una asociación sectorial, que tocamos todos los sectores. Entonces, Claro. Volumen de empleo, volumen de facturación, las grandes cifras. las grandes cifras de empleo entre todos los asociados llegamos casi a los 3.000 empleos. Es una cifra que creemos importante. Considerable. Y a nivel de facturación, cercanos a los 300 millones de euros. Esto en plena época de crisis, Sí, porque estamos hablando de ejercicios pasados que son los que están cerrados, me imagino. Efectivamente, son de cifras de ejercicios cerrados y en plena época de crisis. O sea que esperamos que este año y años posteriores podamos subir estas cifras, tanto de empleo como de facturación. No voy a decir cuando las vacas vengan gordas, sino cuando vayan engordando un poquito, ¿no? Sí, vamos poco a poco. Claro. Y eso sería bueno para las empresas asturianas, para las jóvenes empresas asturianas y también para la sociedad. Cuanto las empresas asturianas vayan bien, la sociedad tiene que ir mejor, habrá más empleo, habrá mejores salarios. Así que en eso estamos luchando y en eso lucharemos en los siguientes años. Claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ofrecen al asociado, además? Bueno, al asociado el apoyo, sobre todo. De tener una asociación a la que llamar y que alguien nos escuche. Porque las empresas todas pasamos por dificultades y entonces entre unos y otros la experiencia de unos asociados en otros momentos de crisis para otros, siempre nos vale. Pero después tenemos temas de financiación específica para asociados, temas de derecho, un abogado para que en algunos puntos puedan ayudar a los asociados, internacionalización, un poco de todo. Tocamos todos los sectores. Claro. En épocas de crisis me imagino que a un joven empresario, a todo empresario, pero a un empresario que empieza, que se le conozca, tiene que ser vital, ¿no? Sí, también
el tema de la comunicación. Desde AGE apoyamos a los jóvenes emprendedores y a los jóvenes empresarios a que en la sociedad empiece a conocerlos. En la sociedad, las instituciones, bueno, esos pequeños apoyos cuando la empresa está naciendo, desde los 0 meses hasta que lleven 1 o 2 años, ayudarles con la comunicación, ayudarles a que se vean, a ponerle la cara a la sociedad, o ponerle cara al logo para que se le conozca a la empresa, abrirle puertas. Bueno, esa es una de las funciones principales y unos objetivos principales de la asociación. Al margen de ese requisito, de esa barrera de los 40 años, ¿algún requisito más para formar parte de AGE? Nada, tener ilusión y ganas de trabajar y de luchar. Claro. Así que desde aquí hago un llamamiento para todas las empresas jóvenes, para todos los jóvenes empresarios de Asturias que quieran venir a nuestra asociación, tienen las puertas abiertas. ¿Están ustedes ubicados? Estamos ubicados, bueno, tenemos asociados en toda Asturias y después oficinas. Tenemos una oficina, digamos que es la oficina principal, la oficina central, que está en Gijón, y después gestionamos el coworking Talud de la Ría, que es del Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, pues allí hay 3 compañeros que están trabajando día a día, bueno, y aunque trabajen en Oviedo Emprende y ayudan a la dinamización de Oviedo Emprende y en programas determinados, siempre hay allí claro, algún una trabajador persona de referencia a la cual dirigirse, me imagino, ¿no? Bueno, importancia de la llegada de AGE Asturias a la Ejecutiva Nacional. Supongo que siempre es importante que en Madrid haya voz también, ¿no? Sí, es un dato importante. Fue en las últimas semanas desde Madrid, llevan unos meses insistiendo que querían que AGE Asturias tuviera voz y voto en Madrid. Y bueno, desde la Junta Directiva en la que estoy hemos visto conveniente hace unas semanas que sí, que accedamos a tener ese cargo en Madrid dentro de CEAGE, que CEAGE es la federación que aglutina todas las AGE de España, y desde hace aproximadamente un mes, 4 semanas, 3 semanas, contamos con voz y voto allí, en la que bien nos representa, muy bien representados estamos por nuestra presidenta Pilar García. Bueno, ya les conocemos un poquito más como asociación. Vamos a conocer un poquito más a los jóvenes empresarios en Asturias. Bueno, ¿cuál es el momento que atraviesa un joven empresario en Asturias en estos momentos? Bueno, un joven empresario es un joven, y cuando hablamos de un joven hablamos con todas las dificultades que existen ahora en la sociedad. Las trabas ya no solo empresariales, sino a todos los niveles. La crisis golpea, o estamos golpeando, depende de quién lo comunique. Claro. Entonces está golpeada en todos los sectores y en el empleo es uno de ellos. Entonces, bueno, sí es verdad que los jóvenes empresarios tenemos dificultades para sacar las empresas adelante, pero bueno, estamos en ello, estamos luchando, por eso estamos asociados, para ayudarnos unos a otros a sacar nuestras empresas adelante. ¿Se atisba la recuperación económica? Es como en todo, en algunas empresas te van a decir que sí, otras te van a decir que bueno, que poco a poco. Realmente, una opinión personal, yo creo que Asturias llegó más tarde, la crisis llegó más tarde a Asturias que en otras regiones, en otras provincias españolas, y creo que saldremos, aunque yo creo que ya estamos saliendo, pero saldremos un poco más lentamente y después que otras regiones y otras comunidades autónomas. Claro. ¿Y la situación comparativa de los jóvenes empresarios en Asturias, cómo es en relación a otras comunidades españolas? ¿Es similar, mejor, peor? Desde AGE podemos presumir de que posiblemente tengamos la asociación más fuerte, más unida y una de las asociaciones más grandes si nos comparamos con los habitantes que tiene Asturias y, por ejemplo, tiene la Comunidad de Madrid. Claro. Entonces, bueno, podemos presumir y estar orgullosos del trabajo que se hizo desde 1985 hasta ahora, hasta el 2016, en AGE Asturias. Tanto con esta junta directiva como todas las juntas directivas anteriores que hubo, que siempre se apoyó al joven empresario. Claro, claro. Llega el momento de reclamar a las administraciones. ¿Qué hay que pedirles? Sobre todo, hay que pedir que nos escuchen. En AGE tenemos muy buena comunicación con todos los grupos políticos. No podemos decir ni reclamarles nada. O sea, este año hemos celebrado, ahora en noviembre, hace unos meses, los premios AGE y han sido invitados todos los grupos políticos y han asistido todos los grupos políticos, así como la clase sindical. Claro. O sea,
Yo personalmente creo, opino, y desde AGE así lo vemos toda la Junta Directiva, que para salir adelante necesitamos la unión de todo el mundo, de todos los sectores. Sector político, sector empresarial, por supuesto contando con los sindicatos, ¿no? Claro. ¿Qué aporta un joven empresario como hecho diferencial, como valor añadido al mercado empresarial? No es por presumir, pero bueno, creo que el joven empresario es más creativo, innovador, tiene ideas nuevas. Bueno, estamos diferenciándonos de la historia empresarial asturiana o de la industria a otro tipo de nuevo negocio. Ahora mismo en Asturias hay mucha gente que está en el sector tecnológico, mucho joven, y en Asturias, podemos presumir en Asturias de toda la tecnología nueva que se está sacando desde aquí, desde el Principado. Claro, claro. Asturias es de una región tradicionalmente que ha vivido de la empresa pública. Empresas como Ensidesa en su día, como Unosa en su día. Bueno, con el declive de la empresa pública llega el momento para los emprendedores y que llegan con fuerza. Ese segundo cambio, ese fue el primer cambio. Ahora el segundo cambio quizás se trate de adaptar a la empresa las nuevas tecnologías, las redes sociales. En eso ustedes llevan ventaja, ¿no? No sé si llevamos ventaja contra otra gente. Porque nacen con ello prácticamente. Es mucho más fácil, supongo, para ustedes que lo que era para nuestros padres, bueno, pues manejarse con las nuevas tecnologías. Sí, las nuevas tecnologías, somos gente que nacimos con empresarios, que nacimos con las nuevas tecnologías, que ya las vimos, con la informática, ya lo vimos en las escuelas, ya lo vimos en bachiller, ya lo vimos en la universidad, entonces, bueno, estamos más familiarizados con ellos. Entonces, bueno, después lo hacemos en el día a día y lo llevamos a nuestras empresas. Esa es una ventaja que llevamos comparado con otras empresas que nos llevan años en experiencia y que en otras cosas nos tienen ventaja, y aquí claro, sí podemos ganar nosotros un poco más la ventaja. Claro. Lo citaba usted antes, vamos a profundizar sobre el tema. Premios AGE. Los premios AGE son unos premios que anualmente, a final de año, último trimestre, normalmente por el mes de noviembre, desde la asociación se hacen a la sociedad apoyando siempre a los jóvenes empresarios. Hacemos varias categorías, una categoría para los jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores que están con la idea de negocio, pocos meses de vida. Otra categoría ya para la gente que ya lleva entre 1 y 3 años, después 3 y 5 años, ya para las empresas que están más afianzadas. Claro. Y siempre hacemos una mención especial. Este año hicimos una mención especial a Álvaro Platero, de los astilleros que están en Navia. Entonces, claro, sí. Por otra parte, labor de la Fundación AGE, porque ustedes también tienen fundación en este caso. Sí, la labor de la Fundación AGE ya no es tanto para el asociado, sino para la sociedad. Y es un tema que en la Junta estamos hablando y estamos trabajando en ello, sino que, bueno, creemos que como jóvenes empresarios tenemos que tener una obra social, y para nosotros nuestra obra social es Fundación Jóvenes Empresarios. Claro. Podemos presumir que de todas las AGEs que hay en España, la única AGE que tiene su fundación es AGE Asturias. Entonces, bueno, para nosotros es un honor y un orgullo tener esta fundación. ¿Y de qué se ocupa la fundación? La fundación tiene varios proyectos. Un proyecto, por ejemplo, es el 4x4, el Conecta 4x4, que lo hacemos a lo largo de la geografía asturiana. Conectar a emprendedores, empresarios, instituciones, ayuntamientos de toda la geografía asturiana y profesionales en busca de empleo. Conectamos a esos 4 colectivos para que los profesionales en busca de empleo encuentren trabajo, los emprendedores la ayuda de las empresas y las instituciones, y las empresas, bueno, tengan dónde buscar a emprendedores y a profesionales en busca de empleo. Vamos a hablar un poquito también del día a día. El día a día, lógicamente, pasa por las dificultades. Siempre opino, y esta es mi opinión personal, que aquel valiente que se arriesga a poner una empresa en marcha, bueno, pues tiene que pelearlo día a día, y el día que se duerma la competencia le puede barrer. ¿Cuáles son los principales inconvenientes a los que se enfrenta una empresa de reciente creación? No es la competencia, es más, personalmente veo que la competencia es sana. En AGE
Hay empresas de todo tipo y en todos sectores. Es muy fácil que tengamos 3 empresas de catering o 4 empresas de catering que son su competencia. Claro. En el momento que colaboran entre ellos, es beneficioso para ellos y para toda la sociedad. Y el servicio que se da es mucho mejor. En mi caso, hay 3, 4 empresas también que se dedican a los mismos servicios que hago yo en mi empresa, que son para el mundo infantil. No veo que la competencia sea errónea ni mal. O sea, ahí está. No, me refiero al que se duerma, se queda atrás y esto es un tren que no para. No, eso es un tren que no para. O sea, y ahí creemos que los jóvenes estamos innovando día a día, semana a semana, porque es lo que dices. O sea, el que se duerme, empresa fracasa, empresa que cierra. Claro, claro. Por otra parte, el sustento, la gasolina para casi todas las empresas es el crédito. El crédito bancario ya fluye después de que se cortara el grifo de una manera drástica, o gotea, o va fluido, ¿cómo va? El crédito no fluye como fluía, empieza a fluir. Quizás no vuelva a fluir como fluía. Quizás no vuelva a fluir, nunca lo sabremos. En unos años sabremos si vuelve a fluir como fluía. Claro. Pero bueno, empieza a fluir y desde AGE estamos llegando y nos estamos reuniendo con las entidades bancarias para que, como se dice popularmente, suelten ese dinero y nos puedan llegar a las empresas, a nuestros asociados. Sí. Especialmente nosotros, bueno, desde la Junta Directiva, lo que queremos es que nuestros asociados tengan siempre las mejores condiciones. Entonces, bueno, desde AGE Asturias negociamos con varias entidades bancarias para que ese dinero y esos créditos puedan llegar. Por otra parte, proyectos en marcha en la actualidad, los principales. Bueno, los proyectos que están en marcha, seguro que todos o muchos espectadores los conocen. El 4x4 que hablaba, un programa de internacionalización. La semana pasada hemos realizado el ecoviaje, en el que 25 jóvenes asociados hacen un viaje de networking, salen de Oviedo, de Gijón y de Oviedo en tren hacia Madrid. Están haciendo networking, están haciendo negocios entre ellos y después en Madrid tienen sus propias agendas y sus visitas. Visitaron una feria que había en Madrid del tema de negocios y después, bueno, cada uno iba a visitar a sus clientes o sus posibles clientes. Claro. Son temas que hacemos en AGE, que mensualmente tenemos un programa, o intentamos que mensualmente tengamos un programa. Claro. ¿Y acciones a futuro? Ahora mismo, antes de este verano, vamos a hacer elecciones, va a haber un cambio de junta directiva, que eso va a ser inminente en los próximos meses. No sé si será dentro de 15 días, un mes o 2 meses. Y entonces, bueno, la junta directiva que entre ahí, digamos, la entrante, tendrá que ver los cambios que quiera realizar. Claro. Si es que quiere realizar algún cambio o quiere seguir con trabajo, creo que bien que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, que se ha venido realizando hasta ahora, ¿no? Pues yo creo que nada más. Creo que hemos conocido perfectamente lo que es AGE, lo que es la Asociación de Jóvenes Empresarios en Asturias. Agradecerle su presencia, Nacho Calviño, vicepresidente de la asociación, y estaremos atentos, bueno, pues a todos aquellos eventos que realicen, a aquellas acciones y a esas elecciones que tienen un horizonte máximo del verano, nos comentaba, ¿no? Sí, ahora en los próximos meses, en primavera, habrá un cambio de junta directiva. Claro. Pues no nos abandone, le damos las gracias de nuevo por estar con nosotros, no nos abandone porque vamos a dar paso a un vídeo a continuación, un vídeo que realizamos, como saben los habituales en la atención a esta casa, bueno, un vídeo que realizamos en colaboración con José Manuel Valdés de el proyecto mismanoshablan.es, en el cual, bueno, pues nos acerca para conocer un poquito mejor la lengua de signos española. En este caso, referido a algo tan bonito como la música. Lo vemos.
Continuamos porque Oviedo está a las puertas prácticamente de un galardón que se concede de forma anual el próximo 10 de marzo, como viene siendo habitual en una cena a celebrar en el Hotel de la Reconquista. Se entregará el galardón ovetense del año. En esta ocasión recae en el oftalmólogo Luis Fernández Vega. Para hablar de este premio, para hablar también de la revista Vivir Oviedo, se encuentra con nosotros su editor, Santiago González Alberú. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿tú qué tal? Bueno, pues bien, decíamos que nos encontramos prácticamente a las puertas de la entrega del galardón ovetense del año. Bueno, ¿cómo se plantea esta edición? Bueno, pues como bien dices, el próximo 10 de marzo se entregará el premio ovetense del año 2015 a Luis Fernández Vega, que como bien decías, como todos los años, bueno, pues se plantea dentro de un homenaje en el cual, bueno, pues participan y acuden, bueno, pues los ovetenses que quieran un poco, bueno, pues a significarse y apoyar muchas veces lo que el jurado en su momento ha elegido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues lógicamente el tirón que tiene Luis Fernández Vega, pues, no solamente, bueno, pues por ser una eminencia oftalmológica, sino también, bueno, pues por el cariño y por el agradecimiento de muchos de esos pacientes, pues yo creo que va a acudir pues bastante gente, ¿no?, al hotel ese día. ¿Qué resaltar de Luis Fernández Vega? Bueno, prácticamente está todo dicho de una persona como él, pero... Vamos a ver, yo, como bien dices, es muy difícil resaltar dos o tres cosas porque son muchas las cosas que a lo mejor tendríamos que hablar para poder definir a Luis Fernández Vega. Fundamentalmente, hombre, lógicamente, pues su labor como oftalmólogo. Su labor como oftalmólogo, que además que es un poco cabeza de una saga, que como bien sabes, bueno, pues ya son 4 generaciones, y que además cabe destacar quiero destacar que su padre, Luis Fernández Vega padre, pues se le otorgó el ovetense del año en el 2002. Y bueno, yo creo que Luis Fernández Vega ha sabido continuar bien esa saga, además, bueno, pues con un prestigio que está fuera de toda duda, en cuanto que, bueno, ya fue el catedrático más joven de España de oftalmología, bueno, a nivel de todas las asignaturas, pero bueno, él fue el catedrático más joven en su momento. Ha sabido relanzar y ha sabido llevar lo que su padre y su tío, y estoy hablando solamente de la generación anterior, yo no hablo de generaciones anteriores, ¿no? Es decir, lo que su padre y su tío en su momento, bueno, pues supieron formar, ¿no?, como uno de los equipos oftalmológicos más importantes de España, con sus primos, que muchos de ellos también son oftalmólogos y bueno, pues además de gran prestigio. Y es más, sus 2 hijos también han estudiado medicina, uno de ellos ya ha hecho el MIR, con lo cual ya es oftalmólogo también. Con lo cual, bueno, pues esa saga continúa, tanto por esa rama como por la rama de Álvaro, de su tío Álvaro, que también ha dado pues muy importantes oftalmólogos. Con lo cual, bueno, pues por ese lado, que para mí me parece muy importante. Y luego está el lado también un poco más de imagen empresarial, lo que puede suponer para Oviedo y para Asturias tener el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, ¿no? Hay que tener en cuenta que atiende a 100.000 pacientes al año, de los cuales unos 70.000, 60 y tantos mil, casi 70.000, son pacientes que vienen de fuera de Asturias, de fuera, sí, ¿no? Con lo cual, no solamente lo que supone, que me imagino que para el instituto será estupendo empresarialmente, ¿no?, pero lo que supone en cuanto a pernoctaciones de esos pacientes que tienen que venir aquí, hostelería, comercio, es decir, supone mucho dinero al año lo que revierte el Instituto Oftalmológico en Oviedo y en Asturias. Y no nos podemos olvidar que ese prestigio también viene unido a lo que antes comentaba, que es el prestigio como oftalmólogos, que es lo que consigue que venga esa riada de pacientes de toda España y de Europa, incluso de Hispanoamérica, ¿no? Al margen de esa labor empresarial que contribuye a poner Asturias y Oviedo en el mapa, supongo que también se valora el lado social y el lado humanitario, porque está inmerso también en causas humanitarias. Ya desde, que yo sepa, pero ya desde su padre, yo creo que toda la familia se ha molestado, y voy a ver si lo digo bien, ¿no?
ha intentado dar a las personas menos favorecidas pues aquello que ellos podían dar, que en un principio pues fue su saber oftalmológico de atendiendo pues fuera de España, sobre todo pues en Sudamérica, en Asia y en África, pues atendiendo a pacientes que lógicamente que no podían pues costear pues, lo que podía ser una operación, y ellos bueno, pues han fundado, han hecho una fundación y desde la cual bueno, pues apoyan a todos esos países, colaboran con ONGs, tanto económicamente, pero fundamentalmente con la labor de todos los médicos del instituto, una gran parte de los médicos del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, el mismo Luis, Álvaro y tal, bueno, pues que se desplazan pues a todos esos sitios en los cuales bueno, pues se demanda esa ayuda, ¿no? Claro. Y la verdad es que es de tener en cuenta, ¿no? Claro. ¿Cómo nace la idea de crear el premio, el galardón obetense del año? Pues me sonrío porque es que joder, han pasado ya, yo creo que 20 y tantos años, ¿no? Tengo que hacer memoria. Pero bueno, yo creo que esta es la edición 2021, ¿no? Ahora me coges un poco así a contrapié. Pues la idea surge en principio como... yo creo que en aquella época no estaba no había tantos premios, no estaba tan manido el tema de los premios y todas estas cosas y tal. Sí es verdad que estaban los premios Príncipe de Asturias, pero premios así un poquito más locales, pues la verdad es que había poquitos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que un grupo de amigos, Luis Ávila, bueno, estábamos ahí comentando, bueno, pues el que desde Vivir Oviedo, que lleva 25 años, desde Vivir Oviedo se podía liderar un poco un premio, un galardón que premiase, valga la redundancia, bueno, pues aquella persona que sin tampoco necesariamente ser de Oviedo, ¿no? Pero que hubiese hecho durante ese año pues algo en pro de la ciudad, ¿no? Sí, es verdad que esto derivó un poco, al final cuando te pones cuando el jurado empieza a aportar pues aquellos candidatos que ellos piensan que pueden ser obetenses del año, pues es verdad que muchas veces se valora no el hecho de que a lo mejor que esas acciones en pro de la capital se hubiesen hecho en un año, sino que a lo mejor tienen unos años detrás que al final también habría que valorar. Con lo cual, bueno, pues sí es verdad que no tiene por qué ser todo circunscrito a un año, sino puede ser, bueno, pues a varios años haciendo cosas por la ciudad, ¿no? Y bueno, y así surgió, ¿no? Y poco a poco el primer obetense del año fue la Sociedad Protectora de la Valesquida. Sí. Y luego José Vélez, el fotógrafo. Luego fue Gabino de Lorenzo. Y ahí fue el paso. Nosotros antes le dábamos el premio en el Ayuntamiento de Oviedo. Nos dejaban una sala para poder darlo allí, el premio y tal. Y la verdad es que cuando el jurado le otorgó el premio igual se me olvida alguno por el medio, espero que no. Cuando el jurado decidió dárselo a Gabino de Lorenzo, la verdad es que fue tal la cantidad de gente que quería sumarse a ese homenaje que decidimos hacerlo en el Reconquista. Fueron 1000 y pico personas, una burrada. Y bueno, luego a partir de ahí ya decidimos que ese era el sitio oportuno y bueno, pues a partir de ahí ya se hizo en el Hotel de la Reconquista. ¿Un perfil conservador el de los premiados? El perfil conservador puede ser el del jurado, en todo caso, ¿no? Que es el que lo elige, ¿no? Es decir, muchas veces me dicen, a mí es que tú eliges y tal. Yo no elijo nada, yo propongo, ¿no? Yo propongo premiados y es el jurado el que al final otorga o no el premio, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que el voto del jurado es secreto, es decir, o sea, con lo cual no es ni a mano alzada, ni me parece bien, ni nada, ¿no? Se vota en un papel, se cierra el papel y se contabilizan los votos, ¿no? Pues no lo sé, yo creo que al final también va un poco en consecuencia o en consonancia con lo que es la ciudad, ¿no? Y si es verdad, bueno, pues ahora corren a lo mejor nuevos tiempos, ¿no? Pero Oviedo siempre ha sido una ciudad tranquila, una ciudad en la cual, bueno, pues ha valorado siempre que aquella gente que verdaderamente aporta en la ciudad, ¿no? Y socialmente se valora, ¿no? Nosotros no somos más que un reflejo, ¿no? De esa valoración y que se concreta en un jurado que está formado pues, por periodistas que forman parte de diferentes medios de comunicación de la ciudad, por gente de la empresa, gente social, gente de la cultura, y dice, bueno, pues al final intentamos hacer algo, bueno, pues lo más
variado posible, bueno, pues para que nadie quede, ¿no? Entonces cada miembro del jurado pues aporta un posible candidato y se pone en común y se vota, ¿no? Pero bueno, pues puede ser, no lo sé. La revista Vivir Oviedo, bueno, alma mater, como decía en este caso de los premios Vivir Oviedo. ¿Cómo podemos definir la revista Vivir Oviedo? Pues es una revista muy de Oviedo. Al final yo creo que si uno hace... es una revista que ha pasado sus momentos, iba a decir, momentos buenos y momentos malos, ¿no? Yo creo que momentos buenos tampoco ha pasado demasiados, ¿no? Pero que hemos intentado tratar todos aquellos temas que interesaban o que pudieran interesar o que pensábamos que podían interesar a los ovetenses, ¿no? Fundamentalmente temas culturales, ¿no? Sí, es verdad que yo creo que si nosotros analizamos ahora mismo los artículos y los contenidos de la revista durante todos estos años, yo creo que prima el aspecto cultural fundamentalmente. Y luego yo creo que en segundo lugar el aspecto social, ¿no? Es decir, bueno, pues lógicamente el reflejar algunos personajes, algunas actitudes, algunas formas de ser del ovetense, bueno, pues en determinados eventos, en determinados momentos de la historia de la ciudad. Pero si yo tuviese que definirla, o sea, fundamentalmente es cultural y social, ¿no? Muy de Oviedo. Claro. Y el otro día estaba yo echando un vistazo a revistas con ya unos cuantos años, y ahí tenemos unos artículos muy buenos y unas colaboraciones muy buenas y que me dan ganas muchísimas de volver otra vez a publicar. Y desde aquí digo que el que tenga todos los números de Vivir Oviedo, de verdad que tiene una colección que para poder acudir a ella en determinados momentos sobre historia de la ciudad y determinados aspectos de la ciudad, yo creo que es muy interesante. Estaba leyendo, además me hizo mucha gracia porque, no sé, en el número 7, un artículo de Amaro González de Mesa, que retomé por una conferencia que tengo que dar, y la verdad es que es muy interesante. Hay cosas muy interesantes. Pues joder, nosotros no, o sea, nosotros lo único que hemos hecho es conseguir que gente muy interesante colabore en la revista, ¿no? Claro. Nosotros lo único que hemos puesto es el papel y la tinta, ¿no? Y luego los demás han sido los que han hecho esos artículos que de verdad me parecen algunos muy interesantes. ¿Malos tiempos con la crisis económica para una publicación de ese tipo? Pues claro, porque nosotros vivimos única y exclusivamente de la publicidad. A mí me hace gracia cuando ahora se habla de que si el Ayuntamiento de Oviedo nos subvencionó. Nosotros nunca nos subvencionó el Ayuntamiento de Oviedo en la vida. Y durante muchos años, no durante muchos años, que nos podría poner un anuncio, nos podría no ponerlo, como hacían cualquier otra empresa de esta ciudad. Lógicamente vivir de la publicidad y me imagino que a vosotros os pasará también, que decir, cuando estás en un mundo comercial, pues el hecho de que haya pasado esta última crisis, pues hombre, lógicamente nos ha pegado pues un buen mazazo. Pero bueno, hay que tirar para adelante e intentar reducir costes, como todo el mundo, ¿no? Intentar reducir costes, pero lo que hemos querido siempre es que la calidad no se venga abajo y que sigamos siendo una revista. Y ahora ya, bueno, pues hay muchas más, pero en aquel momento, pues una revista que intentaba dar un buen papel, un buen formato, buenos artículos, pues no era tan fácil, ¿no? Y hay que tener en cuenta que durante todos estos años, y lo digo con pena, han sido muchas las revistas que han surgido y que ha habido en esta ciudad, pero bueno, porque lógicamente es duro, ¿no? Es duro mantener una publicación que no depende del dinero que te da un ayuntamiento, ¿no? O que te da una institución, claro, sino que vives de la publicidad pura y dura, ¿no? Y la verdad es que ha sido una pena, pero bueno, nosotros llevamos ya 25 años y la verdad es que bueno, y ahí tocó madera, no sé si hay madera por aquí. Pero... Poquita. Bueno, esto sí, esto es madera. Esto sí. Por otra parte, defendió usted a capa y espada los premios Princesa. Hubo una agria polémica en la ciudad. Bueno, una agria polémica que para mí fue una pena bastante grande, ¿no? Yo creo que... vamos a ver, yo creo que los premios Princesa de Asturias, antiguamente premios Príncipe de Asturias, que a veces me va a salir. Sí, a mí también. Yo creo que es una de las cosas más importantes que ha tenido esta ciudad. Y voy a ser muy sincero, después de la peatonalización. Sí, esta ciudad ha sufrido un cambio brutal, que fue en los años 90 aproximadamente, 91, 92, que fue con la peatonalización de Gabino de Lorenzo, que uno puede estar de acuerdo o no con Gabino de Lorenzo, pero lo que hizo en esta ciudad fue fantástico. O sea, la promoción que se hizo de esta ciudad en ese momento fue impresionante. Y luego, y el otro punto importante que ha tenido Oviedo en todos estos años son los premios Princesa de Asturias. A mí me parece que el intentar menospreciar a los premios Princesa de Asturias desde un punto de vista político es tener una visión muy parca de lo que significan para esta ciudad, de lo que han construido en esta ciudad.
y de lo que, gracias a los premios Princesa de Asturias, nosotros somos en el mundo. No digo en España, no digo en el mundo. Y cuando ves que hay algunas personas que dicen que el dinero que el ayuntamiento da a los premios se podrían... la bobada creo que era así. Los premios Princesa de Asturias, con el dinero que se da, se podrían invertir en medios de comunicación, no sé qué. No se da cuenta de lo que significa en dinero, o sea, cuantificando lo que puede ser, que además está en estudios, no sé si eran 15, sí. Los últimos premios Princesa de Asturias se cuantificaban en 16 millones de euros el coste que tendría hacer la promoción de esa ciudad durante ese tiempo, ¿no? Es decir, me parece que si tú tienes algo que funciona, manténlo. Yo entiendo que esta ciudad, como este país, ha habido muchísimos problemas de corrupción, muchísimos problemas terribles de, bueno, pues de pobreza. Es decir, no quiero entrar en esos análisis, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que hacer en esta ciudad, y como para empezar por lo que funciona. Lo que funciona, déjalo, y yo creo que ponte a trabajar de lo que necesita el obetense, de lo que puede significar para esta ciudad, aportando. Yo creo que en esta vida hay que aportar, y no simplemente derribar y destruir. ¿Que habrá algunas cosas que hay que cambiar? Puede ser, pero lo que funciona no. Y yo cuando... Y todo esto empezó porque luego también empezaron a decir que si este es un tema político y tal, estas historias y tal, que si estaba el PP detrás de mí, no sé qué, no sé cuánto. Dice, todo esto se creó en una cafetería hablando con unos amigos. Y al final, y era un poco lo que comentábamos antes a micrófono cerrado, que decir, Oviedo es una ciudad que es una ciudad, como decíamos antes, un poco lenta, ¿no?, en el actuar, ¿no? Es una ciudad que actúa muy rápidamente porque somos de café y somos de barra de bar. Nos gusta comentar las cosas entre los nuestros y con vehemencia en muchas cosas, ¿no?, en muchas ocasiones. Pero actuar más allá de ese círculo nos cuesta muchísimo, ¿no? Y yo creo que el hecho de que, y no me voy a colgar ninguna medalla porque yo creo que era fácil, ¿no? El hecho de defender los premios Princesa de Asturias era tan fácil como el resultado al final de todos los obetenses durante el recorrido de los premiados y las 30 y tantas mil firmas que se recaudaron en una semana. Es decir, bueno, es que era muy fácil, ¿eh? Y para finalizar, ¿cómo ve Oviedo en la actualidad? Bueno, yo creo que te acabo más o menos un poco de contar un poco el tema, ¿no? Pero yo lo veo triste, Oviedo. Yo, en serio, no sé, yo lo veo triste. Lo veo triste que quizás venga un poco, y no voy a entrar en temas políticos, es decir, bueno, que podría entrar, ¿no? Pero lo veo triste fundamentalmente por el hecho de que hemos tenido una crisis, en todas las familias pues ha habido, lógicamente, pues gente que ha quedado en paro, necesidades, pues todos hemos intentado ayudar, porque eso es algo muy importante en esta ciudad, que aunque puede tener el obetense algún cariz un poco diferente, pero enseguida se compromete y enseguida es solidario, ¿no? Y yo creo que falta un poco de ilusión, ¿no? Yo creo que por parte del ayuntamiento se han creado unas expectativas de ilusión, yo creo, pero más hacia ellos, ¿no? Bueno, pues ahora ya gobernamos y ahora somos 3 y qué bien lo pasamos y tal. Pero yo creo que falta comunicar que Oviedo necesita esa ilusión de seguir ahí, de seguir siendo una ciudad importante, de que los obetenses nos sintamos importantes, de que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que no hace falta tampoco enumerarlas ahora mismo, porque creo que todo el mundo las sabe. Y yo creo que hay que apoyar al obetense, quitando, digo, sin tener en cuenta ni raza, ni política, ni absolutamente nada. El obetense es obetense. Es decir, una de las cosas que presumo siempre cuando salgo de Oviedo es que, si hablo mucho me cortas. Aún no me avisaron. Dice, hay una cosa que nos distingue al obetense, es que un obetense es obetense. O sea, no se diferencia un obetense de la Tenderina, de la Avenida de Galicia, o de Trubia, de Rosal. Es decir, un tío de Oviedo es un tío de Oviedo. Dice, y tenemos que considerarlo como una sociedad muy poco jerarquizada. Y aunque nosotros pensemos que es que Oviedín y tal, Oviedín, es que todos los de Oviedín somos así. Es
Si cuando hablamos de Oviedo, ciudad de abolengo, de que el himno del Real Oviedo, no dice Oviedo, ciudad de abolengo, bueno, los de Avenida de Galicia, no. Oviedo, ciudad de abolengo es desde Trubia hasta Rosal, Ciudad de Naranco, los de Oviedo. Y eso tiene que quedar muy dentro de los obetenses, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que nosotros nos diferenciamos de los de Gijón, porque en Gijón sí es verdad que socialmente están muy divididos, hay una endogamia... No se me meta en un charco. No, pero bueno, es verdad, o sea, están mucho más divididos, y no voy a entrar en más charcos, pero en Oviedo no. Es decir, en Oviedo es que siempre fue así. Hay que conocer un poco la historia de Oviedo para darse cuenta de que intentar dividir al obetense me parece absurdo, ¿no? Pues con esas palabras nos quedamos. Santiago González Alberú, editor de la Y que subamos a Primera División. Vivir Oviedo. Era lo que le iba a preguntar de manera muy breve. ¿Subirá el equipo a Primera División para acompañar al Sporting? Hombre, en eso estamos, ¿no? Yo creo que ilusión no falta, ¿no? Y la verdad es que ganas, y cuando el otro día... yo llevo yendo al campo muchos años, y en tercera y en segunda B. Y cuando el otro día contra el Alavés vi el campo como estaba, la verdad es que de verdad que fue una emoción impresionante. Y no sé, ojalá subamos y ojalá esta ciudad pues pueda disfrutar del Oviedo en Primera División, ¿no? Que y se vuelve a vivir un derbi en Primera División, que es donde se deben de vivir. Seguro que sí. Esperemos que así sea. Pues Santiago González Alberú, editor de la revista Vivir Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y que todo vaya bien ese 10 de marzo con la entrega del galardón obetense del año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, y dentro de un momento, bueno, pues volvemos para hablar, en este caso, de historia, de esas facetas menos conocidas, de historia de Asturias. Hasta ahora. Bueno, pues atravesando ya el ecuador del programa de hoy, nos vamos a dar un paseo por la historia. Nos vamos a subir a la máquina del tiempo y nos vamos a ir varios siglos atrás. Vamos a analizar la historia y la intrahistoria, lo que ya roza con la leyenda. Vamos a hablar de un hecho muy conocido por muchísimos asturianos, aunque cada vez por menos, lamentablemente. Vamos a hablar de Covadonga. Vamos a hablar de la batalla de Covadonga y de cómo ocurrió el antes y el después. Y presten atención, sobre todo los más jóvenes, porque es un capítulo que no tiene prácticamente nada que envidiar al mejor capítulo de Juego de Tronos. Para hablar de ello se encuentra con nosotros el profesor de Historia, José María Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de Covadonga prácticamente. Sí. Pues el gran público, en este caso, sabe que es el enfrentamiento que marca el inicio de la Reconquista, sí. Pero hay toda una historia alrededor, hay un antes y un después, con pasiones, traiciones y todo lo que lleva, pues como decía yo antes, un buen capítulo de Juego de Tronos. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, bien, Covadonga es el conocido, o debería serlo, enfrentamiento, primer gran enfrentamiento y primera gran derrota de los musulmanes en España. Para llegar ahí habría que empezar un poco hablando de cómo fue que los musulmanes llegaron hasta aquí, qué estado teníamos aquí en España a principios del siglo VIII, en el año 711, cuando los musulmanes llegan. Y bueno, tenemos que empezar diciendo que aquí teníamos un reino establecido, el reino visigodo, que si bien establecía su dominio sobre toda España, era un reino en estado de descomposición, aquejado por una gravísima crisis interna, una serie de reyes que se sucedían de forma, digamos, anárquica unos a otros. La famosa lista de los reyes godos. La famosa lista de los reyes godos, efectivamente. Bien. Entonces, los musulmanes en esos momentos, en el año 690, en torno al año 700, ya estaban en plena expansión. Partiendo de los desiertos de Arabia, habían llegado ya al norte de África, habían llegado a las orillas del estrecho y estaban tanteando, y de hecho ya habían enviado algunas expediciones de reconocimiento cruzando el mar hasta las costas de Andalucía, y se dieron cuenta, comprendieron que la invasión y conquista de la península, quizás en busca de botín en un primer momento, pero ¿por qué no? Luego, más adelante, ya una conquista permanente era algo factible y posible. Y era algo factible y posible precisamente pues, por esa descomposición interna, esa crisis permanente
que aquejaba políticamente hablando, socialmente, económicamente, etcétera, al reino de los godos, al reino visigodo, efectivamente, sí. Bueno, dos cosas antes de continuar. Por una parte, si decimos el término moros, ¿está mal empleado, es peyorativo o se puede utilizar el término moros? El término moros, hombre, es rechazable si hoy en día lo empleamos en un tono, con una intención peyorativa. Pero históricamente hablando, el término moro tiene su justificación, desde el punto de vista en que el actual territorio que hoy llamamos Marruecos, que corresponde al estado llamado Marruecos, en aquel momento, estoy hablando de los primeros siglos de nuestra era, correspondía a la provincia romana de la Mauritania Tingitana, que tenía su capital en Tingis, que es el actual Tánger. Los habitantes de aquella región se les conocía como Mauri. Los mauritanos eran llamados Mauri. No tiene nada que ver con el país hoy llamado Mauritania, que está bastante más al sur. Hablo de lo que hoy conocemos como el norte de Marruecos. No es, por tanto, incorrecto utilizar el término moros, igual que en Valencia se celebra la fiesta de moros y cristianos y no la de musulmanes y cristianos, ni agarenos, sarracenos, maometanos, islamitas, ismaelitas o norteafricanos. En principio no. Bien. Siempre que se haga con un tono, por supuesto, respetuoso. Desde el máximo respeto, por supuesto. Vamos a comenzar. Los moros o musulmanes detectan que el reino visigodo es un reino muy débil. Sí. Empiezan a planear pasar a la península. Sin embargo, Ceuta, ya de aquella era una plaza, digamos, cristiana, y ahí se establece el primer pasaje de este mini capítulo de Juego de Tronos entre el gobernador de Ceuta, el rey Don Rodrigo, que era el rey de España en aquel momento, o de lo que hoy consideraríamos España, y la hija del gobernador de Ceuta, que se llamaba, creo recordar, Florinda. Don Julián, no, el padre. Julián, sí. Don Julián. El conde Don Julián. ¿Qué ocurre entre el rey Rodrigo, Don Julián y la hija de este llamada Florinda? A ver, los visigodos, en su afán de intentar establecer un dominio sobre toda España, también tenían, digamos, una cabeza de puente al otro lado del estrecho, que era la ciudad de Ceuta, y allí había un responsable, un gobernador, el que históricamente se conoce con el nombre del conde Don Julián, conde, un dignatario, ¿no? Unas fuentes lo llaman Ulián, otras Ulián. Para algunos era un personaje incluso bereber, pero bueno, en un primer momento tributario de los reyes visigodos. Pero en un momento dado, pues en uno de esos múltiples conflictos y banderías y traiciones que los visigodos establecían entre ellos, decide abandonar la fidelidad al rey Don Rodrigo y, digamos, pasarse al futuro enemigo, a los musulmanes, a los bereberes en este caso, y colaborar activamente con la conquista, proporcionándoles su apoyo y los barcos necesarios para cruzar el estrecho. Luego, a posteriori, las leyendas, los romances adornan esa traición con un supuesto lío de faldas entre Don Rodrigo y la hija del conde Don Julián, llamada Florinda la Cava, que sería presuntamente seducida, raptada, violada quizás por Don Rodrigo, y entonces, pues ¿qué pasa? Que una explicación mítica, romántica, providencialista, nos viene a decir que la pérdida de España y la pérdida del reino visigodo vino motivado por el justo castigo a los pecados carnales de Don Rodrigo. Claro. Entonces, Don Julián, en este caso, custodia el estrecho de Gibraltar, tiene los barcos a su disposición. Al Don Rodrigo, presuntamente, violentarle a la hija, él entonces deja pasar a los moros, a los musulmanes. Colabora con ellos. Y colabora con ellos, y entonces se produce una primera batalla. La batalla de Guadalete. Donde Don Rodrigo pierde. Y entonces los invasores ya comienzan a ascender por toda la península, dominándolo todo. Así es. Don Rodrigo muere, y creo que también el romancero popular español de la época, de una manera muy gráfica, explica cómo se perdía el tema, ¿no? Sí, a ver, en principio en la batalla no debería, en términos militares, no debería haber sido perdida por las fuerzas visigodas. Los visigodos tenían un pueblo guerrero, pero una vez más el cáncer de las divisiones internas se puso de manifiesto en el mismo momento de la batalla. Una parte apreciable, pues quizás una tercera parte del ejército de Don Rodrigo, le abandona en medio de la batalla y se pasa al bando de los musulmanes. Formando parte de este
contingente, vamos a llamarle traidores, estaban los partidarios del anterior rey, que había sido desplazado por don Rodrigo, los partidarios de Vitiza. Entonces, bueno, pues en vista de eso, la batalla se pierde, don Rodrigo desaparece o muere, y bueno, sí, nos encontramos, hay un lugar en Portugal que se supone que es un sepulcro que se atribuye al rey don Rodrigo. ¿Y qué muerte le atribuye la leyenda? Bueno, pues la leyenda le atribuye una muerte, digamos, comido por las serpientes, fruto de su pasión carnal por Florinda. Bien, pero bueno, eso no podemos tampoco hacer un... Y si me equivoco, me corrige, cito textual, sí. Dice que las serpientes ya lo comían por donde más pecado había, sí. A 3 palmos del pescuezo y a 2 de la barriga. Algo calculemos. Así. Sí, 1, sí. Ya lo comían por donde el rey más había pecado. Sí. Bueno, en este caso, los musulmanes entonces invaden la península, ascienden rápidamente por la misma y llegan hasta Asturias, donde se había refugiado un noble visigodo. Llegan hasta Asturias y aquí en Asturias aparece la figura de Pelayo. Entonces, los orígenes históricos de Pelayo son también un tanto inciertos. Hay que vincularlo con Asturias, bien porque fuera de origen asturiano, bien porque él llega aquí y logra hacerse con la obediencia, convertirse en el líder, en el jefe de los rebeldes asturianos. Es posible que sí, que tuviera orígenes asturianos, que se habla de que era hijo del duque Favila. Él luego tendrá a su vez otro hijo llamado Favila, pero bueno, su padre también debía llamarse Favila, que era, digamos, como el duque que controlaba el territorio de Asturias dentro del reino visigodo. Él había formado parte del séquito de caballeros, vamos a llamar caballeros, de guerreros, que constituían la guardia personal de don Rodrigo. Él luchó en Guadalete, pero fue un superviviente. Acudió a Asturias, y en Asturias, bueno, pues ya los musulmanes estaban intentando establecer su poder, su dominio. El gobernador que es enviado para, digamos, dominar, pacificar, controlar todo el área noroeste, que incluía Asturias, es Munuza, y ahí entramos en otro de estos capítulos tan sabrosos para la intrahistoria. Munuza pretende, vamos a pensar, casarse con una hermana de Pelayo, con Hermesinda. Sí. Y bien, pues la leyenda nos cuenta que ella no parecía aceptar muy bien ese enlace, Pelayo tampoco, por supuesto. Entonces, para quitárselo de en medio, Munuza envía a Pelayo prisionero a Córdoba. Pero posteriormente Pelayo logra escaparse de Córdoba, regresar a Asturias y encabezar la rebelión. Claro. ¿El cuartel general de los invasores en este caso? Gijón. En Gijón. Sí, en Gijón, sí. Sí, porque Gijón era en aquel momento la mayor ciudad de fundación romana existente en Asturias. Era, no digo la capital, pero sí era la ciudad más significativa de tradición romana en aquel momento, igual que más al sur lo era León. Entonces, Munuza, en este caso, trata de apoderarse de la hermana de Pelayo, sí, desde su cuartel general de Gijón. Sí. Pelayo no tarda en fugarse de la prisión en la que había sido confinado, y entonces llega para encabezar la rebelión. Tenemos que pensar ya que los astures, la población local de aquí, no aceptaba de buen grado el dominio musulmán. Más que nada porque, los astures siempre habían sido un pueblo difícil de someter, ya para los romanos, ya para los propios visigodos, y los musulmanes en un primer momento pretendían, si bien quizás no tenían suficientes fuerzas para afirmarse y dominar todos y cada uno de los rincones asturias, al menos aspiraban a cobrar impuestos, pero tampoco los habitantes astures querían pagar esos impuestos de buen grado. Entonces ya había un sentimiento de rebelión latente, de malestar hacia los nuevos amos musulmanes, y Pelayo no tuvo problemas en acaudillar ya de manera más explícita ese movimiento de rebelión. De hecho, pues los notables astures y los nobles visigodos que quedaban forman una especie de asamblea, de concilium, que ellos decían, y escogen a Pelayo como caudillo, como príncipe. Yo aún no me atrevería a decir la palabra rey. Su reinado vino consolidado después de la victoria. Dux. Príncipes, mejor. Bien, su reinado vino consolidado
después tras la victoria de Covadonga. ¿Por qué se refugian? Hablamos del año 718 aproximadamente. ¿Por qué los rebeldes se refugian en Covadonga y qué musulmanes o moros van a emplazarles allí? A ver, el hecho de refugiarse en Covadonga pues es sencillamente por motivos de simple táctica militar. Para un grupo reducido que no llegaba a los 900 hombres, bueno, pues sería fatal enfrentarse en campo abierto en las zonas amplias y llanas del centro de Asturias, con un ejército musulmán que les triplicaba o cuadruplicaba el número. Entonces ellos buscan refugiarse en un área de fácil defensa, como eran las montañas. ¿Y quién llega acompañando a los musulmanes que cercan, en este caso, a los cristianos? Llegan, entre otros, algunos de los notables visigodos que habían traicionado a don Rodrigo y que estaban vinculados al rey anterior, entre ellos el obispo llamado don Opas, Don Opas. que algunos, las fuentes hablan de él como Vitizano. Vitizano puede ser vinculado incluso por vía de sangre al penúltimo rey Vitiza, bien hijo suyo, bien hermano suyo. En todo caso, bueno, era un dignatario importante que aún estaba al servicio de los musulmanes, y las crónicas y las leyendas lo sitúan al pie de la cueva, en los momentos previos a la batalla, intentando en un parlamento convencer a Pelayo de que se rinda, de que abandone la lucha. Claro. ¿Y en dónde se produce la batalla? Sí, entonces se produce la batalla. ¿Es una batalla de estas grandes o es una batalla modo escaramuza? Ni tan grande como las primeras crónicas decían, que hablaban de centenares de miles de hombres. Por supuesto, eso no pudo ser así, pero tampoco fue una simple escaramuza sin importancia, fue una batalla con todas las de la ley. La típica batalla que se desarrolla en un paraje de montaña. De Covadonga. Sí, hablamos de Covadonga ya, claro. La típica batalla en la cual el terreno juega a favor de los defensores. Y la típica batalla en la cual los defensores escogen ese terreno en el que quieren jugar y ganar, y los atacantes cometen el error de aceptar ese terreno de juego. Hay manuales militares que dicen que el secreto de no perder la guerra de montaña es evitarla. Pero los musulmanes no la evitaron, entraron en la trampa. Y la guerra de montaña proporciona una ventaja indudable a los defensores siempre. Y de nuevo se llega a la leyenda donde las flechas que lanzan los moros rebotan. Sí. Pelayo dividió su pequeño grupo en tres contingentes. Un contingente central que se refugia en la propia cueva en sí, de Covadonga. En la cueva donde está ahora la Virgen de Covadonga. Efectivamente. Y otros dos grupos más pequeños, o igual de grandes, que se sitúan en las dos vertientes del estrecho valle que conduce precisamente allí, a la cueva. Entonces los musulmanes es posible que solamente contaran con enfrentarse al pequeño grupo de Pelayo y sus hombres que estaban en la cueva, y no repararan en los otros dos contingentes que esperaban desde las dos vertientes que conducen allí. Luego, bien, las crónicas nos hablan de ese parlamento previo entre don Opas y Pelayo y tal, en el cual Pelayo rechaza rendirse, y como la batalla se desencadena, los musulmanes disparan con todas sus armas hacia arriba, hacia la cueva, y bueno, sí, es de suponer, casi por simple lógica, que todos los proyectiles, piedras, flechas y digamos, saetas o lo que sea, arrojados hacia arriba, luego reboten y caigan por su propio peso sobre los propios que las disparan, claro, sobre los propios atacantes. Y la tradición cristiana atribuye entonces una intervención divina a la Virgen de Covadonga. Sí, la explicación de las crónicas cristianas providencialista es que evidentemente Dios está de parte de los cristianos, y la Virgen María, a cuyo culto ya se supone que se practicaba en la cueva, pues interceden evidentemente a favor de los cristianos. Por otra parte, se produce la derrota, en este caso los invasores escapan, los que pueden y como pueden, y deciden ya no volver a por los cristianos que había allí, ¿no? Sí, a ver, habíamos hablado, sería bueno comentar que las tropas que se internan y son aniquiladas en Covadonga, Munuza, el gobernador, digamos, musulmán de Asturias, no está... El que se quería alzar con la hermana de Pelayo. No está con él, al mando de ellas en ese punto. Está otro jefe, jefe militar llamado Alcama. Entonces,
como digo, digamos, la vanguardia que ataca lo que es la cueva es derrotada y puesta en fuga. El resto del ejército musulmán, que vamos a pensar, no son los 150.000 hombres del que hablan las crónicas, serían, pues, a lo mejor, vamos a pensar, 3.000, 5.000, emprende una huida alocada y desordenada por los caminos que conducen a los lagos, y luego a continuación, desde allí, bueno, pues se dispersan por toda el área de los picos de Europa, unos por el Valle del Cares, otros por el Valle del Deva, algunos llegan incluso hasta la zona de la Liébana, y en toda esa huida presa del pánico, pues son acosados, hostigados por todas las fuerzas de Pelayo, que conocen perfectamente toda el área esa montañosa porque juegan en casa, evidentemente. En ocasiones se producen, al parecer, cosa nada extraña tampoco en las montañas, desprendimientos de rocas, quizás casuales o quizás, ¿por qué no?, provocados por los propios hombres de Pelayo, que contribuyen a que esa debacle y esa masacre de las tropas musulmanas sea aún mayor. Entonces, cuando llegan a Gijón, donde está Munuza, las noticias del desastre de sus hombres en Covadonga, él, que solamente se había quedado con un pequeño grupo de hombres allí, decide huir atropelladamente hacia el sur, hacia la meseta, hacia Tierras de León, pero es alcanzado en su huida, se supone, hay varios escenarios para esa, digamos, nueva derrota de los musulmanes, en este caso de las fuerzas de Munuza, es alcanzado, al parecer, en tierras de Proaza, en torno a entre Proaza a Santo Adriano, en un punto que he llamado Olalíes, y que se sitúa más o menos donde el desfiladero de las Llanas, probablemente. Y ahí las fuerzas con las cuales Munuza huía, y el propio Munuza, es también aniquilado por los hombres de Pelayo, y él muere en esa batalla también. Claro, sin haberse casado con la hermana de Pelayo. Si no se llegó a casar con ella, bueno, ya no pudo, evidentemente, permanecer junto a ella más, porque ya quedó libre. Claro. Sí. Y ahí ya se retiran. ¿Y cómo califican a los cristianos? Sí, los musulmanes, sus crónicas mencionan evidentemente los sucesos de Covadonga, pero quieren quitar hierro desde el primer momento a esa derrota. Son conscientes de su trascendencia, incluso en las fuentes más posteriores lo reconocen implícitamente. Pero para ellos, sencillamente, Pelayo y sus hombres eran un grupo de, en palabras textuales, asnos salvajes, que poco daño podían hacerles a los musulmanes, y que ellos no tenían demasiado interés en perder el tiempo sometiéndolos. Pero bueno, luego la verdad de los hechos es que Asturias ya no va a ser durante más tiempo ocupada ni sometida por los musulmanes, y aquí surge un reino que inmediatamente se hace independiente y desafía el poder musulmán. Dando inicio a la Reconquista. Sí. En síntesis, entonces, tenemos a unos musulmanes o moros que, según basándonos en la leyenda, por el rey visigodo don Rodrigo haber violentado a la hija de don Julián, este les deja pasar el estrecho. Don Rodrigo se enfrenta a ellos en el Guadalete y pierde después de que el obispo don Opas abandone con parte de su ejército. Los musulmanes o moros se extienden por toda España, llegan hasta Asturias. El jefe destacado de los invasores, en este caso Munuza, trata desde Gijón de seducir a la hermana de Pelayo. Pelayo se convierte en el jefe de la resistencia y les derrota a todos ellos. Y entre ellos al traidor obispo don Opas. Sí. Ríete tú, de George Martin, Juego de Tronos, y a ver, cineastas, si hacéis una película o una serie de este tema, que deja atrás a Canción de Hielo, Fuego y a su tía. ¿Sí o no? Así, sí. Prácticamente sí. Bueno, pues sí, hay materia ahí suficiente, desde Claro, luego. basándose tanto en la historia como en la leyenda. Y sí, pues, incluso sin entrar demasiado en la leyenda, solamente con la historia pura, ya hay suficiente materia y guión para hacer una serie apasionante. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener voluntad también. Hay que ponerse. Hay que ponerse, sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por aclararnos estos términos que van a caballo entre la historia y la leyenda. Y hablamos dentro de 15 días de un personaje histórico asturiano al cual, bueno, conoceremos un poquito más de cerca, igual que hoy conocimos Covadonga y hace 15 días a Gaspar Melchor de Jovellanos, quizás el más insigne
de todos los gijoneses. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y después nos vamos hasta el campus de Gijón, donde ya lo verán, 11 estudiantes de Ingeniería Mecánica y su profesor están a punto de revolucionar el mundo de las motos de competición. En un momento lo vemos. Y afrontamos ya la recta final del espacio de hoy. Como bien sabrán, si en una competición, además del fútbol, los españoles sobresalimos, pues es en motociclismo. Márquez, Lorenzo, Pedrosa, bueno, la lista sería de tanta calidad como interminable. Grandes pilotos, grandes motos, grandes resultados que pueden ser aún mejores. Atención con el tema que vamos a tratar ahora. 11 estudiantes de la Universidad de Oviedo han diseñado un asistente aerodinámico para motos que permite reducir accidentes causados por turbulencias, vientos o movimiento. Bueno, para hablar de todo ello se encuentran los creadores, algunos de los creadores de este proyecto. Se trata de Álvaro Noriega, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Y también junto a él Jorge Bravo, alumno de segundo curso del máster en Ingeniería Mecatrónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mecatrónica es una palabra que existe. Existe. Efectivamente. Bueno, pues, ¿en qué consiste lo realizado de una manera que lo entendamos todos? Pues básicamente se trataba de que los alumnos realizaron un proyecto a propuesta de los profesores del máster del que estamos hablando, de Ingeniería Mecatrónica, que consistía en que debían añadir o debían de crear un asistente para la conducción de motos que se basara en la aerodinámica activa. ¿En qué consiste esto? De manera muy sencilla es colocar un ala pequeña a cada lado, un ala regulable en inclinación, que puede generar fuerzas y controlar el balanceo de la moto, de manera que cuando a la moto le da un viento lateral o el piloto se inclina sin él desearlo o hay alguna turbulencia de un camión, otro vehículo que esté cerca y la moto se intenta volcar, pues en realidad el sistema, moviendo los alerones, la recoloca otra vez vertical. Vamos a ver unas imágenes del laboratorio vuestro, de una revolución a escala de lo que sería una moto verdadera, bueno, para que la gente se pueda aclarar un poquito más. Bueno, ¿qué beneficios puede traer? Sobre todo orientados, nos decías, a la seguridad, pero ¿más moto carretera que competición? En principio, esto es un sistema de seguridad activa. Sí, como se puede ver en el vídeo, el sistema, el piloto que está encima, el dummy que tenemos encima de la moto, ahí está, ese es un túnel de viento en el que no se ve pasar el aire, pero está pasando aire a 130 km por hora. Las alas laterales, esas que se ven ahí de color blanco, en realidad están cambiando su ángulo para evitar que la moto se caiga hacia los lados. De hecho, el piloto la está intentando tirar y las alas están cambiando su ángulo para equilibrarlo, y de hecho, ahí se ve, no se cae. Claro, aquí lo vemos en la pantalla. Bueno, entonces, ¿ya hay algo similar puesto en marcha? ¿Ya hay algo de las motos que circulan que sea similar a esto? Pues yo creo que a día de hoy todavía no, por lo menos a nivel así generalizado. Es posible que haya algunas marcas que estén experimentando con ello, pero sobre todo el tema de la aerodinámica móvil, yo creo que es algo que a día de hoy es prácticamente inexistente en las motos. Sí que empieza a haber algunos prototipos de competición, como véase Ducati el año pasado, que incluyen alerones pero son fijos para generar carga aerodinámica y demás, y en calle están apareciendo ya en algunos modelos, pero lo que viene siendo un alerón móvil, yo creo que a día de hoy, por lo menos así que se ha conocido, claro, no lo hay. Claro. Oye, me encanta donde trae Mecatrónica como si fuera Martini. Bueno, sí, eso fue idea de un compañero nuestro de clase, para integrar pues el nombre dentro del prototipo y demás, claro, se le ocurrió claro, modificar eso. Está genial, el Mecatrónica Martini es genial. Oye, ¿cómo se manejan estos alerones? Es decir, ¿los maneja el piloto? ¿Se manejan independientemente? ¿Esto cómo funciona? No, es automático.
La moto, en este caso el prototipo, está sensorizado, está midiendo continuamente la inclinación que tiene tanto el piloto como la moto respecto a la vertical. En este caso es para mantenerlo vertical. Y los alerones se regulan automáticamente, tienen un servomotor internamente que los está regulando su inclinación. Es decir, el piloto no tiene que hacer nada, se regulan ellos. Claro. Y por otra parte, una pregunta que se puede hacer mucha gente. Bien, vemos los alerones, claro, sobresalen del ancho de la moto. ¿Cuántos sobresalen del ancho de la moto? Es decir, ¿qué anchura tendría la moto? Bueno, en este prototipo, como es un prototipo que es para hacer ensayos en el túnel de viento, las alas están sobredimensionadas. Es decir, se les ha puesto mucho más grandes de lo que deberían de ser y se las ha colocado un poco más atrás por cuestiones de diseño. Eso es, si fuera una moto real y circulara a más velocidad, el tamaño del ala para hacer la misma fuerza debería ser mucho más pequeño. Claro. Y de hecho, las motos actuales que llevan alas similares, como las motos de MotoGP, algunas, la Yamaha, la Ducati, todas ellas llevan alas pequeñas en la parte delantera, mucho más pequeñas que estas, por supuesto, y estáticas, son fijas, no tienen movimiento como estas. ¿Tiene salida el proyecto? Quiero decir, ¿hay interés por la industria de poder llevarlo adelante? En principio no, es una cosa muy novedosa, de hecho yo no he visto hasta ahora nada similar a esto funcionando y la idea es que bueno, se está presentando estos días, se ha presentado estos días y se pretende ir con ello a Alcañiz a competir a una competición internacional y esperemos que ahí lo vean las grandes marcas que estarán allí de revisores o de inspectores en el proyecto y tenemos esperanza de que alguna de ellas se interese por esto. Claro. Por un proyecto que vamos a ponerlo en valor, vamos a sacar pecho, lo han realizado 11 alumnos con la coordinación de su profesor. Sí. Se nos presentó a principio del cuatrimestre como proyecto desde diciembre hasta ahora, hasta enero, y poco a poco entre los 11 fuimos, bueno, pues al principio informándonos un poco a ver cómo se podía hacer, pensando diferentes alternativas. Y finalmente, bueno, pues construimos esto que se puede ver aquí, que al final, bueno, pues parece que dio algo de resultado. Claro. No obstante, lo que vemos solamente ha sido probado en laboratorio. Sí. Carretera todavía no. Sí, bueno, en carretera es básicamente, el problema es básicamente la fuerza y el tamaño. Para montar esto en una moto de carretera haría falta, para empezar, que la moto circulara a bastante velocidad, una velocidad relativamente alta, por encima de 100 km/h, probablemente para que se empezara a notar el efecto. Y luego los servos que manejarían esos alerones pequeños colocados en una moto real, que irían en la parte delantera, en realidad son servos muy pequeños que hacen mucha fuerza, que es lo que lleva un misil, ¿no? Claro. Entonces, en realidad esos servos no están a la venta, no son comerciales, no puedes ir y decir que quiero comprar una pieza de un misil. Claro, Esa es una de las limitaciones por ahora, es decir, es una cuestión económica y de permisos, pero eso es una cosa que en el futuro puede ser perfectamente soslayable. Cuanto bajen de precio ese tipo de componentes, o sea, posible comprarlos sin limitación, sí. Siempre y cuando que estuviera todo homologado. Sí, bueno, a ver, se podría intentar primero hacer unas pruebas en circuito cerrado, o sea, en un circuito privado, y ver si de verdad el sistema sirve en una moto real, y luego ya se podría dar el salto a la carretera. Tengo entendido, me corregís si me equivoco, que por ejemplo la legislación en Estados Unidos es mucho más permisiva para temas de homologación. O sea, tú mañana puedes colocarle, no sé, unos cuernos delante al capó y nadie te va a decir nada. Sin embargo, aquí todo tiene que ir homologado. Esto juega en contra, ¿no? Esto juega en contra, efectivamente. En Estados Unidos homologa, como quien dice, el taller. Si te pasa algo con ese vehículo, con los cuernos, como tú dices, el que es responsable último es el taller que te ha hecho el diseño. Aquí lo autoriza el Ministerio en este caso Industria. Entonces el responsable último, si ocurre algo con ese vehículo que se ha modificado, el responsable último sería el Ministerio que dio el visto bueno. Entonces aquí por esa razón digamos que son mucho más estrictos. Claro. Por otra parte, nos decías a mayor velocidad, bueno, el tamaño del alerón se es mucho reduce, más pequeño. Sí. Claro. Con lo cual el piloto en todo momento podría tumbar. Sí. Claro, esa es la idea. Esto, la principal aplicación que tiene esto ahora a priori, y en primer lugar, sería la competición. Claro, imagínate, en MotoGP, motos que alcanzan los 350 km/h, llevan unos alerones pequeños delante y de hecho las motos se inclinan 60 grados y no tocan ningún alerón en el suelo. Claro. Intuyo que a vosotros os gusta la competición de motos. Sí. Tengo media idea de que puede ser que sí, que por la vela no os da mucho, ni por la hípica, más bien por el tema de motos. Bueno, ¿cómo va el proyecto Wolf Fast?
Bien, es un proyecto para competir en una competición entre universidades que se llama Moto Student, es una competición a nivel internacional, bueno, inicialmente, bueno, principalmente europea, pero está abierta a universidades de todo el mundo, lo que pasa que, bueno, ya que la competición se desarrolla en Zaragoza, vamos, en el circuito de Alcañiz, en Aragón, los equipos son principalmente de España, de Italia, de Francia, pero bueno, ya empieza a haber equipos de Sudamérica, hubo un año un equipo de Estados Unidos, y entonces, bueno, poco a poco se va haciendo cada vez más internacional y más importante. Esta es la 4ª edición, la Universidad de Oviedo participó en las 4, nosotros somos el 4º equipo. Y bien, bueno, lo que estamos ahora mismo es buscando financiación y empezando a terminar ya la fase de primeros diseños. Dentro de poco ya tendremos nuestro bastidor, tendremos el sistema de suspensión pensado y tendremos que ponernos en la fase de fabricación, que bueno, siempre empieza a ser... Es donde empiezan a aparecer los problemas de verdad, ¿no? Cuando no te empiezan a encajar las piezas, ves que alguna cosa no salió todo lo bien que debería. Y bueno, entonces estamos, bueno, pues eso, terminando el diseño y con ganas de empezar a fabricar ya y ver la moto empezar a aparecer, como quien dice. Claro, es decir, competición todavía no podemos hablar. Entonces. No, bueno, es una competición a nivel de ingeniería, a nivel de competición entre universidades, de quién consigue el mejor diseño, quién consigue... Y en esto de diseño, los italianos dicen que en diseño y canción melódica son imbatibles. ¿Esto bueno, es así? hombre, también tiene más presupuesto que nosotros. Sí, ¿no? Lo cual ayuda. Sobre eso también quiero comentar que sí, los italianos son muy buenos. En canción melódica y en diseño. Y en diseño de motos. Pero, por ejemplo, en la 2ª edición del Moto Student, la moto que ganó el mejor diseño fue la de la Universidad de Oviedo. Ya, oye. Así que a nivel de ellos. Ahí, mojando la oreja a los italianos en el tema de diseño. Oye, supongo que no es el primer trabajo que abordáis en cuanto a tema similar a este. ¿Qué otros trabajos habéis realizado anteriormente? Bueno, no por ejemplo en motos, pero bueno, sí en estas asignaturas de mecatrónica o vamos, en las asignaturas que cursáis. Bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, este es nuestro 2º año de máster. El año pasado tuvimos también un proyecto cada cuatrimestre, solo que bueno, este al final resultó ser más grande porque al final fuimos 11 personas. El año pasado siempre nos dividíamos en 2 equipos y competíamos en cierta manera el uno con el otro. Total, equipos de 5 o 6 personas. Este año aumentó la magnitud del proyecto, aumentó el número de gente a coordinar y bueno, se aumentaron un poco las dificultades. Bueno, además todos venimos, este año en Máster en Mecatrónica todos hicimos ya una carrera previa de ingeniería, entonces bueno, ya tenemos cierta experiencia con proyectos de gran tamaño, bueno, para lo que viene siendo el tema docente. Sí. Y entonces, bueno, este sería, podríamos considerarlo nuestro 3er proyecto en el máster. Claro, ¿los anteriores fueron? Bueno, fueron un robot sigue líneas, o sea, es un robot que básicamente sigue una línea pintada en el suelo. Mira, ¿sabes dónde venía muy bien eso? Paluca. Para llevar a la gente a la consulta no sé dónde, que se pierde mucha Además, gente el que por hicimos nosotros estaba diseñado con patas. Mira. O sea, en vez de girar con ruedas, giraba, bueno, eran patas que se caminan, como si fuese un ratón que caminase. Sí, pues en el Hospital Nuevo lo programas para llévame a consulta no sé qué pues, y que una la posible gente lo salida. sirviera. Sí. ¿Y el otro? El anterior que hicimos fue, fue un diseño de una placa para controlar un motor y bueno, fue nuestro primer proyecto, fue un poco de introducción, no fue nada Te cuenta que llamativo. El máster digamos que va subiendo dificultad cada cuatrimestre. El primer cuatrimestre empiezan con algo muy sencillo, que es controlar un motor, girando y demás. Al siguiente cuatrimestre, que es lo que él te comenta, que esa asignatura también estoy yo de profesor, ya les ponemos, bueno, venga, y entonces ahora utiliza esto para hacer un robot que siga líneas, con lo cual ya tienes que tener unos sensores que para que el robot vea dónde está la línea, de, uy, que me he salido, ahora vuelve para acá, vuelve para la derecha, para la izquierda, y luego les hacíamos competir en el sentido de que había parte de la nota que dependía de quién llegaba primero, es decir, quién hacía el recorrido, tienen que hacer el recorrido, yo cronometraba y el que lo hace menos tiempo, pues su nota es más alta en la asignatura, con lo cual tienen una motivación extra que funciona muy bien para motivar a los alumnos. Y estos proyectos, por ejemplo, los alerones de la moto que vemos o el del robot sigue líneas, ¿se lo ocurren al profesor? ¿Lo proponen ellos? ¿Esto como...? El del robot sigue líneas es cosecha de los profesores y este de la moto en realidad es... se habló con los alumnos antes, dado que en realidad lo están aprovechando para el proyecto de otro Moto Student que estamos hablando, del equipo Wolfast. O sea, son proyectos paralelos
Y entonces lo bueno es trabajar de manera integrada porque así aprovechas lo que desarrollas en una línea para la otra. Oye, hablábamos antes del tema de diseño, donde, bueno, tradicionalmente, o la creencia popular es que los italianos, bueno, pues llevan delantera. En temas de esto de mecánica, bueno, llamémoslo así, quizás el término no sea el apropiado, de inventos, como puede ser el robot sigue líneas y demás, ¿a qué nivel se encuentra la Universidad de Oviedo y la Universidad Española en general frente a lo que podríamos considerar, oye, pues piensas Alemania, Inglaterra, Francia, quizás la creencia popular puede ser que nos saquen mucha ventaja o no, no lo sé? Bueno, yo sobre esto te puedo contar cómo está Esto que llamamos este tipo de inventos, como comentabas tú, que es básicamente mecatrónica, es una mezcla entre mecánica, electrónica, control, en este caso incluso aerodinámica, estamos aquí metiendo, es integración de varias cosas. Solamente hay 4 o 5 universidades en España que estén ahora mismo metidas en mecatrónica, haciendo cosas de estas. Málaga, Vigo, Zaragoza, Valencia y Oviedo. Con lo cual, en realidad, en las 50 o 80 universidades que hay en España, contando las privadas, solamente 5 están haciendo este tipo de inventos, digámoslo así, ¿no? Esto es más habitual en otros países europeos. Y mi experiencia práctica es que básicamente en lo que nos sacan ventaja es en medios. En dinero. En dinero. Porque luego cuando ves las cosas que hacen y lo comparas con la complejidad de cosas como esta, en realidad nosotros hacemos cosas tan complejas como las que plantean ellos o más. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos con piezas de low cost, como puede ser ese prototipo que se está viendo ahí, ¿no? Que ha valido todo, pues todo junto, unos 1.000 euros. Es decir, la idea sí la tenemos en este caso. Sí, claro. Claro, que es lo importante, a fin de cuentas. Bueno, el problema es que luego cuando lo quieres llevar a... Tienes que hacer proyectos de estos para demostrar a la gente en general que en realidad tu nivel es similar al de los americanos, al de los alemanes, al de los franceses, al de los italianos. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos pues por falta de medios o porque decimos, bueno, ¿y para qué lo vamos a hacer, no? Es mucho más sencillo hacer una clase tradicional en la que demos la clase, hacemos el examen y ya está, ya, pero... Aquí queremos dar un matiz adicional, ¿no? A alguien que este tipo de inventos. Además, estoy seguro que motiva mucho más a los alumnos. Sí, yo creo que sí. No es lo mismo hacer algo que, bueno, como quien dice, no sirve para nada, que algo que ves que, bueno, puede tener su utilidad, que encima te sirve para el proyecto de MotoStudent, que también, bueno, al final no sientes que estés perdiendo tiempo, sientes que todo lo que haces tiene cierto valor, lo cual, oye, siempre eso pues motiva. De hecho, que conste que luego se les queda corto el tiempo. Claro, sí. Claro. Suele pasar. Oye, para finalizar, ¿sería descabellado que algún día viéramos a Márquez, Lorenzo, Pedrosa con un prototipo de estos, con un sistema similar a este? Yo no lo veo nada descabellado. Yo de hecho creo que la mayor dificultad podría ser a nivel de legislación, que lo prohibiese. Es más difícil meter esto en una moto de serie para andar por la calle que meterlo en competición. De hecho, en competición se usan alerones y en las motos de calle... Claro. Menos, sí. Es básicamente por lo que tú comentabas, en cuanto no pueden superar el ancho del manillar. Claro. Y para que este sistema sea efectivo necesita muchísima velocidad de aire, con lo cual su campo natural de acción es la competición en circuito. Claro, en una carretera normal, si no puedes pasar 120 km por hora, este sistema es muy poco efectivo por debajo de 100 km por hora. Claro. No te aporta mucha diferencia. Claro. Pues nada, ahí tenéis otro reto, a pensar cómo poder emplazarlo en motos comerciales, en motos de carretera, si bien en competición, como nos decía Álvaro, pues estará bien cercano el tema. Muchísimas gracias a los dos, Álvaro Noriega, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oviedo, y Jorge Bravo, alumno de segundo curso del máster en Ingeniería Mecatrónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos lo que es el proyecto que veíamos en imágenes y por hacernos ver que desde España y desde Asturias, en este caso desde la Universidad de Oviedo, se hacen cosas que están a la altura de las que hacen, pues, por ejemplo, los alemanes, los italianos o los norteamericanos. Muchísimas gracias a los dos. Y nosotros, bueno, pues llegamos así al final, del espacio de hoy, recordándoles, eso sí, que mañana volvemos con de nuevo temas que esperamos sean de su interés. Será en el entorno de las 9:30 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.